Hola, nos encontramos ya en este segundo domingo del tiempo de la Cuaresma. Cada uno de estos domingos serán para nosotros esos escalones, esos grandes escalones, a través de los cuales vamos subiendo hacia la solemnidad de la Pascua. Vamos dando esos pasos importantes, acompañados, guiados por la palabra de Dios. Ya nos lo recordaba el versículo de la aclamación antes del Evangelio en días pasados. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios quiere ser, por lo tanto, para nosotros ese camino de los escalones cada domingo, particularmente en este tiempo de Cuaresma, por los cuales vamos subiendo hacia la Pascua. Son los que nos van guiando y acompañando en un itinerario que quiere ser de renovación de nuestro bautismo, quiere ser, por lo tanto, de conversión, pero entonces quiere ser también de volvernos a ayudar a descubrir quién es el Señor Jesús, aquel cuya muerte y resurrección celebramos, porque su muerte es nuestra muerte al pecado y su resurrección es nuestra resurrección a esa vida nueva de hijos de Dios. Hoy la palabra de Dios, como de hecho lo hace cada segundo domingo de Cuaresma, nos presenta este pasaje de la transfiguración. Pero a diferencia de lo que pasa con la fiesta de la transfiguración que celebramos en agosto, aquí se inserta en este recorrido, en este itinerario que nos quiere llevar hacia la Pascua. Nos coloca, por lo tanto, en este grande contexto. El Señor anuncia a sus discípulos que tiene que padecer, que tiene que ser inclusive sometido a no solamente una pasión dolorosa, cruel, tiene una muerte y una muerte de cruz. Lo que va a pasar el Señor va a ser muy duro para los discípulos. Contemplar la escena y lo estaremos contemplando también nosotros, tanto el Domingo de Ramos de la Pasión del Señor como el Viernes Santo también de la Pasión del Señor, estas escenas. La pasión y muerte del Señor será muy dura para ellos, para los discípulos. La van a enfrentar. Pero cuando hoy ven al Señor transfigurado, quiere retomar muchos elementos bíblicos que obviamente los discípulos entienden muy bien, Pedro, Santiago y Juan. Están en un monte alto como Moisés, una nube que también como con Moisés estaba en ese monte, de esa nube Dios hablaba. Ahí es donde Moisés contempla la gloria de Dios, igual que como la pueden ver estos discípulos. El rostro de Moisés brillaba, también el rostro de Jesús. El pueblo siente miedo como estos tres discípulos. Nos podemos ir igual a textos de Daniel, donde se nos presenta al Hijo del Hombre, que se le entrega el reino, el poder, que nos remite, por lo tanto, también a Apocalipsis. Es decir, había toda una serie de elementos que aparecen allí, que estos tres discípulos son testigos, que les permiten identificar solo con esos signos quién es Jesús. De hecho, lo culmina todo la voz venida del cielo. Este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo. Queda claro. Esa voz venida de la nube es clara quien habla. Y refiriéndose a Jesús, acompañado de Moisés, la ley, Elías, los profetas, se nota y se resalta quién es Jesús. De modo que para cuando llegue el escándalo de la pasión y la cruz, los discípulos tengan algo a qué asirse y puedan, a pesar de lo difícil, lo doloroso que va a ser enfrentar ese momento, tener claro que hay algo más que ese sufrimiento y esa muerte. Estén preparados para experimentar la resurrección del Señor. Aquí es exactamente donde también entonces el día de hoy está este texto. Si bien quiere hablar cada segundo domingo de Cuaresma, en este domingo nos habla muy especialmente. Se nos anuncia, lo hemos estado viendo durante meses, dolor, sufrimiento y muerte.
y la vemos y la experimentamos. Y de repente pareciera que es esto solamente lo único que hay. Que en nuestra vida hay solo eso. Y no solamente la pandemia, sino entonces podemos empezar a voltear a ver tantas otras cosas, tanto a nivel social como a nivel personal, que nos afligen, que, como decimos, le quita el sentido a estar vivos, a vivir, a seguir adelante, a luchar. Nos sentimos desalentados, desesperados. Las tentaciones de las cuales hablamos también el domingo pasado. Pareciera que esto es toda la vida del ser humano. Muchos lo ven así. Por eso muchos caen también en la frustración, en la amargura. Y lo vemos, se nota. Gran parte de nuestros hermanos, conciudadanos, los vemos de esa manera. Y entonces la palabra de Dios, igual que para estos discípulos que van a experimentar la pasión y la muerte de Jesús, hoy el Señor nos quiere recordar a nosotros que el sufrimiento y la muerte no lo es todo. Los discípulos tuvieron miedo. También hoy nosotros, ante la perspectiva de lo que vemos, de lo que hemos estado viviendo en estos meses, de un panorama como lo podemos humanamente contemplar, sentimos miedo. Miedo ante lo desconocido, miedo ante el dolor, sufrimiento no solamente nuestro, sino el de nuestros seres queridos. Y es aquí entonces donde, como igual que los discípulos, esa voz venida de la nube, esa voz de Dios que les dice, este es mi hijo, escúchenlo, que les va a permitir entonces ir más allá de solo la experiencia del dolor y el sufrimiento. También hoy el Señor nos habla. Para eso tenemos la primera y la segunda lecturas. Como esa voz venida de la nube que hoy a nosotros nos habla. Las palabras de San Pablo en la segunda lectura quieren ser reconfortantes. Vemos a Abraham gran sacrificio, entregar a su propio hijo. Y Dios no lo deja llegar a cumplirlo. Bueno, eso que Dios no deja que Abraham haga es lo mismo que Dios hace. Él sí lo hace por nosotros. Y entonces nos recuerda San Pablo, si Dios nos entregó a su propio hijo, ¿habrá alguien que nos condene? También lo dice en otro pasaje. ¿Habrá entonces algo que podrá apartarnos del amor con que nos ha amado Dios en Cristo si nos entregó a su único hijo? Y entonces aquí donde esa voz venida del cielo, no como un lugar geográfico, sino como su origen de Dios, nos quiere recordar que sí, experimentamos dolor, tristeza, sufrimiento, muerte, pero esto no es todo lo que hay en la vida del hombre. Esto no es lo único que hay o que le puede dar sentido a nuestra existencia. Quiere iluminar nuevamente hoy también para nosotros a descubrir que ese Dios que nos entregó a su propio Hijo es el mismo que sigue estando presente con nosotros. De hecho, las vestiduras blancas con las que Jesús se transfigura, signo de su divinidad, el color blanco es el color de Dios. Nos quiere remitir en ese itinerario entonces también bautismal, de renovación de nuestro bautismo, que el día de nuestro bautismo nosotros fuimos revestidos del mismo color que Jesús. Hijos de Dios, por lo tanto nos vestimos del color de Dios, blanco, y nos lo quiere recordar. De modo que ya no solamente es esa voz que dice de Jesús, este es mi Hijo muy amado. Nos quiere recordar que esa voz la ha dicho Dios para nosotros, tú eres mi Hijo muy amado. Y entonces, si bien enfrentamos el dolor, el sufrimiento, dificultades, sí, allí están. Pero Dios siempre se hace presente, porque si nos entregó a su único Hijo, ¿cuánto más no estará dispuesto a darnos juntamente con su Hijo? Y volver entonces a mirar, a volver la mirada para redescubrir que en personas, papá, mamá, hermano, hermana, hijo, hija, esposo, esposa y otras tantas personas,
además de cosas, situaciones, oportunidades, acontecimientos, cualidades, capacidades, etcétera. Es la misma voz que sigue resonando allí para nosotros. Y entonces, si bien enfrentamos el sufrimiento, sabemos que esto no restó. Que de hecho, experimentamos la presencia de Dios que nos permite hacer frente al dolor y el sufrimiento. Que así como para Jesús, pasión y muerte no acabaron allí, sino que llegaron a la resurrección, los sufrimientos, las dificultades que estamos enfrentando no es lo último que habrá en nuestra vida. Y ya lo podemos experimentar, ya tenemos prenda de ello, en personas, cosas y acontecimientos con los cuales experimentamos, podemos descubrir a Dios realmente actuando en nuestras vidas. Nos da entonces la esperanza para poder avanzar en un camino que se vuelve de conversión. Cuando a lo mejor dejados llevar por la tentación de sentirnos derrotados, desesperanzados, desesperados ante la situación, el dolor, el sufrimiento que vivimos, podamos, recobrando esta esperanza, redescubriendo la presencia de Dios, transformar nuestras actitudes, incluso en los momentos difíciles, dolorosos, de sufrimiento, de muerte. Allí empieza también la conversión. Y así como Dios hizo esa alianza con Abraham, nos quiere recordar que Dios hizo una alianza con nosotros en el día de nuestro bautismo. La palabra de Dios hoy nos quiere pues reconfortar, ser esa palabra de Dios que podamos escuchar, que ilumine nuestro caminar, incluso en estos momentos difíciles, y que se vuelva entonces la guía para continuar este camino de conversión. Pidámosle al Señor, como lo hacemos insistentemente en este tiempo de Cuaresma, que no seamos sordos a su voz. Como cada domingo, quienes podamos reunirnos juntos en nuestra iglesia, estaremos celebrando, escuchando esta palabra del Señor, alimentándonos con su Eucaristía. Quienes por las distintas razones no nos podamos ver, quienes permanecen en sus hogares, les recordamos que estaremos transmitiendo la misa de las 12 del día. Este es el subsidio que publicamos en nuestra página aquí también de Facebook para que puedan orar en familia y juntos unirnos pidiendo al Señor que nos conceda pronto el final de esta pandemia, que para ello, convertidos, nos conceda ser entonces también verdaderamente corresponsables en el cuidado de los unos por los otros, que quienes se han visto de tantas maneras afectados por esta pandemia, muy especialmente nuestros hermanos enfermos, el Señor los socorra, lo mismo que al personal médico y de salud, y que a nuestros hermanos difuntos, especialmente en esta pandemia, el Señor les conceda el descanso eterno. Que Dios les bendiga a todos y que sigamos avanzando por este camino de santificación, de conversión que es la Cuaresma.